Decía entonces, las dimensiones de una pared rectangular en metros son b es igual a x menos 3 por 6 menos 8x, h es igual a 3x al cuadrado menos 9x por x menos 1, donde b es base y h es altura. ¿Sí? Este es el primer dato que interesa, que es una pared rectangular. Ahora dice que se debe colocar una cinta adhesiva con diseños en los bordes de la pared, o sea, alrededor de la pared, y determina la expresión reducida que indique la longitud en metros, o sea, con esta base y con esta altura hay que sacar pues lo que rodea a esa pared rectangular, pero hay que dar la respuesta como una expresión reducida, o sea, básicamente factorizada. Entonces, díganme aquí en el chat qué respuesta podría ser la correcta entre estas cuatro. ¿Qué respuesta tienen ustedes para este ejercicio? Voy a darles pues entonces un par de minutitos para que me den su posible respuesta correcta para ver si estamos o no estamos bien con esta. A ver, vamos a ver qué tal les va con esta pregunta. Bien, estamos empezando con uno bastante complicadillo. Estamos entrando con un ejercicio difícil. De momento tenemos una respuesta en el chat por parte de Adrián Conde diciendo que es el literal C, mientras que León Dín dice estamos mal. ¿Sí? Doménica Martínez defiende también que sería el literal C. Bien, estamos con el literal C, tanto Adrián Conde como Doménica Martínez literal C. Vamos a ver entonces si es que literal C sale o no. Veamos. En primer lugar, entonces, como decía, esto es una pared rectangular. Ese es el primer punto relevante a tratar. Es una pared rectangular, ¿ok? O sea, tiene forma de rectángulo. Esto es base, esto es altura. Y si dice que se desea colocar cinta adhesiva en los bordes de la pared, básicamente se requiere colocar cinta adhesiva alrededor de la pared. Una pared rectangular, más o menos digamos así, por ejemplo aquí, estas no son las medidas, pero por ejemplo este es un rectángulo de ejemplo, ¿no? Si dice pues entonces que coloquemos una cinta alrededor, estaríamos hablando de colocar pues una cinta cubriendo todo el perímetro del rectángulo. Ahora por ejemplo, con este rectángulo que no tiene nada que ver con el de arriba, vamos a decir entonces que el perímetro sería los 4 de acá, más los 4 que debería medir aquí arriba, más los 3 que debería medir acá, ¿no? 4 y 4, 8, 3 y 3 son 6, 6 y 8 sería pues entonces aquí, a ver, 14, ¿no? Entonces el perímetro de esto mediría 14 metros o centímetros, lo que dependa, ¿no? Ahora también, por supuesto, si quisiéramos hacer el perímetro como una fórmula, tendríamos que utilizar esta fórmula que dice 2 base más 2 altura, ¿no? 2 bases sería 2 por 4, 8, 2 altura, 2 por 3, 6, 6 y 8, 14, ¿no? Entonces vamos a basarnos en esta fórmula de aquí. Doménica Martínez dice que se va guiando por los signos. Tenemos también respuestas de Josué Jarrín y de Mairli Albuja diciendo también la C. Bien, vamos a ver entonces. Como dije, lo primero será decir pues que el perímetro, que es lo que necesitamos, sería pues la fórmula 2 base por 2 altura, o sea, 2 multiplicado por la base que sería x menos 3 por 6 menos 8x y más 2 por la altura que es pues todo esto de acá, 3x al cuadrado menos 9x todo multiplicado por x menos 1. Bien. Eso entonces pues sería el perímetro, o sea, el resultado de todo lo que rodea, si esta es la base y si esta es la altura. Ahora, por supuesto, lo que dice es que determinemos la expresión reducida y aquí viene lo complicado, ya que esto toca factorizar. Vamos a ver entonces cómo haríamos para factorizar esto. Entonces, para trabajarlo con más espacio, vamos a llevarnos esto a un área limpia por acá. Ahí vamos a encargarnos de factorizar toda esta expresión. Hay varias cosas que podemos hacer para factorizar esa expresión. La primera de ellas será aplicar un factor común. Factor común pues que se puede apreciar que como tanto aquí como acá está repitiéndose el 2, entonces vamos a hacer factor común 2. 2 que multiplica a, 2 que multiplica a pues todo lo que está acá dentro.
o sea, el x más 3. 2 que multiplica pues a x más 3, más 3x al cuadrado menos 9x por x menos 1. Sí, ahí tendríamos entonces factor común sería pues 2 multiplicado por todo lo que está acá, ¿no? 2 por esto daría lo de acá, 2 por esto de acá pues daría así, ¿verdad? Bien, ahora, aquí entonces pues hay un par de cosas más que podemos hacer. Por ejemplo, aquí podemos sacar un factor común. De lo que está ahí podemos sacar un factor común. Podemos decir pues entonces que entre estos dos elementos habría un factor común 3x. 3x que multiplica a 3x multiplicado por x daría así como arriba 3x cuadrado, menos 3x multiplicado por 3 daría 9x, y esto multiplicando a x menos 1. Bien, ahora, teniendo esto entonces podemos volver a sacar otro factor común. Fíjense pues que entre estos términos que están por acá, este x menos 3 y este x menos 3 acá se repiten. Por acá Génesis Abando nos está diciendo que la respuesta podría ser la B en vez de la C. Y pues la respuesta no voy a revelarla todavía, pero les voy a adelantar que la C no es. Está entre la A y la B. Así que puede ser que Génesis nos esté dando la respuesta correcta. Vamos a ver. Tenemos entonces x menos 3 y x menos 3 se repite como factor común. Entonces pues vamos a hacer factor común x menos 3. Vamos a copiar esto por acá. Vamos a copiar esto por acá y vamos a hacer entre ambos términos factor común x menos 3 porque se puede apreciar que x menos 3 se repite. Ahora, x menos 3 que multiplica a 6 menos 8x por este lado. Y esto pues más de este lado multiplicaría por 3x y por x menos 1. Ahí tendremos entonces pues sacado otro factor común. Como ven, de por mientras lo que estoy que hago y hago a cada rato es sacar factores comunes y más factores comunes, ¿verdad? Sí, recapitulemos, ¿no? Primero, lo primero que hice fue, a ver, aquí lo primero que hice fue, déjenme ver, algo pasa aquí que se ve un poquito borrosa esta parte. 6x menos 8x, a ver, aquí esto está repetido. A ver, para que no confundirse vamos a arreglar esta parte que no sé por qué se quedó medio fea. Listo, ya. Es así, ¿no? Ahí sí. Bien, entonces, como decía, recapitulando lo que hemos hecho, hemos sacado varios factores comunes. En primer lugar, pues sacamos factor común 2 a todo esto, ¿sí? Recordemos pues que originalmente lo teníamos de la manera que estaba pues más arriba, originalmente lo teníamos así, 2 por la base, 2 por la altura, y luego hicimos entre ambos factor común 2 que multiplica a todo lo demás, ¿verdad? Factor común 2 que multiplica a todo lo demás, ¿no? A ver, ya me di cuenta cuál es el problema. El problema, ya me di cuenta cuál era la confusión. El problema es que como que se tapó esto con lo demás, ya, listo, ahora corrijo. Bien, ahora corrijo. Ya me di cuenta qué es lo que pasó. Ahora sí corrijo para no que nos quede confuso. Listo, ya. Teníamos esto originalmente. Sacamos entre ambos factor común 2 que se repite. 2 entonces que multiplica todo esto. Luego de esta parte hicimos factor común 3x. 3x por x, 3x cuadrado. 3x por 9, 3 por 3, 9x. Y luego de esta partecita de acá, que x menos 3 y x menos 3 nos fijamos que quedó repetido, volvimos a hacer otro factor común. X menos 3 por 6 menos 8x y por 3x por x menos 1. Bien, aquí entonces, continuando, vamos a ver qué más podemos seguir haciendo acá. Vamos a ver que si trabajamos lo que quedó acá adentro, va a quedar otra parte factorizable. Vamos a ver 6 menos 8x más 3 por x daría 3x al cuadrado. Menos 3x por menos 1 pues daría menos 3x, ¿no? Bien, todo eso pues manteniendo afuera el 2 del primer factor común que hicimos.
para finalmente pues aquí poder hacer lo que se llama la reducción de términos semejantes, o sea, las x cuadrado a operarlas con x cuadrado, las x normales con x normales y los valores numéricos con valores numéricos. Entonces, primero x menos 3, luego entonces pues tendríamos que también como quien vamos ordenando de x cuadrado a x normal y a valor numérico, ponemos este 3x cuadrado primerito. De ahí entonces pues vamos a ver que menos 8x menos 3x daría menos 11x. Y el 6 no tiene con qué más operarse, entonces pues así se queda como 6, ¿no? Ahí lo tendríamos. Bien, ahora vamos a ver que el siguiente paso, ya para ir finalizando esta parte de factorización, el siguiente paso, ya casi el último paso, pero a la vez uno de los más complicados, sería factorizar esta parte de acá. Vamos a, para pues que no se amontone mucho procedimiento de este lado, esta parte llevárnosla para acá. 3x al cuadrado menos 11x más 6. Esta partecita de acá la vamos a factorizar. Este de acá corresponde a otro caso de factorización. Este pues porque hasta ahora todo lo hemos hecho con factor común. Este de acá corresponde al caso de factorización de trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Para factorizar este tipo de trinomio, pues lo que se suele hacer es colocar dos parejas de paréntesis. En cada una de ellas poner una x y buscar dos números que multiplicados den el tercero y que sumados o restados den el segundo. Pero aquí hay un problema. Y es que el método se puede aplicar fácil y directamente si es que junto a la x cuadrado no hay nada. Si hubiera estado así, simplemente ahí sin el 3, se podía aplicar directamente. Pero cuando está con algo como eso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que agarrar y multiplicar todo esto por 3. ¿Por qué por 3? Porque 3 es el índice de la x cuadrada. Si aquí hubiera estado, por ejemplo, un 5, entonces aquí multiplicamos por 5 y todo. Entonces, multiplicamos 3 por 3x cuadrado daría 9x cuadrado. Pero, en lugar de ponerlo como 9x cuadrado, vamos a ponerlo expresado como 3x todo elevado al cuadrado. Si resolviéramos esto, si resolviéramos 3x todo elevado al cuadrado, esto se volvería 9x cuadrado. Pero en lugar de resolverlo lo voy a dejar expresado así. Ya voy a explicar por qué. De la misma forma, 3 por 11x daría 33x. Pero nuevamente en lugar de expresarlo así, voy a hacer como 11 por 3x. 11 por 3x daría 33x, pero no lo multiplico, lo dejo expresado nuevamente. Ya van a ver por qué. 3 por 6, esta sí lo multiplico, 18. Ahora esta será la expresión que voy a trabajar. Bien, entonces, como decía, si tuviéramos una expresión más fácil, por ejemplo, x cuadrado más 7x más 12, si tuviéramos una expresión más fácil, acá simplemente haríamos paréntesis, paréntesis, x y buscásemos dos números que multiplicados den este y sumados el de acá. Eso por tener que x cuadrado y x normal acá. Pero considerando que esto lo hemos expresado de tal forma de que, fíjense que en vez de x está 3x, acá también en vez de x está 3x, entonces lo que haremos por acá sería lo siguiente. Paréntesis, paréntesis, 3x y 3x. Y ahora vamos a aplicar pues el método anterior. ¿Sí? Entonces Leondín dice el 3 no aplica también para el 11, es decir, no sería 33. Y sí, sería 33, pero repito, no lo voy a multiplicar, sino lo voy a dejar expresado. O sea, 11 por 3 daría 33, pero en vez de multiplicar, lo dejo expresado. La gracia es que, de repente, pues, la gracia es que si tuviéramos, pues, aquí x y aquí x, pues, x y x. Pero x y x está reemplazado con 3x y 3x. Bien. Entonces, vamos a ver que ahora sí necesitamos buscar dos números que multiplicados den 18
y que sumados o restados den menos 11. Y esos dos números serían pues menos 9 y menos 2. Menos 9 y menos 2. ¿Sí? Menos 9 por menos 2, menos por menos daría 18 positivo. Y menos 9 menos 2 se suman y daría 11 positivo. Bien, ahora finalmente para terminar de factorizar esta sección, entonces ahora vamos a ver que esta multiplicación por 3 que he hecho por acá, necesito deshacerla dividiendo para 3. Entonces, voy a dividir todo esto para 3. Sin embargo, como quien dice que no hay mucho que pueda hacer en este momento con todo esto dividido para 3, adicionalmente entonces lo que vamos a hacer es aquí en este 3x menos 9 sacar un factor común. Factor común entre ambos sería 3 que multiplica a x menos 3 porque pues 3 por 3 daría 9 y esto multiplicado por 3x menos 2. Y al hacer eso, fíjense entonces que pues ahora al dividir todo para 3, ahí sí pues se simplifica este 3 de aquí y este 3 de acá. Y a fin de cuentas esta sección quedó x menos 3 por 3x menos 2. Entonces, ya para ir expresando esto de acá con esta sección que he factorizado aparte por acá, entonces quedaría 2 que multiplica a x menos 3 por pues todo esto factorizado que quedó x menos 3 por 3x menos 2. Bien. Ahora, como ven entonces pues como dije hemos iniciado justamente con un ejercicio bastante complicado, pero que valía la pena repasarlo, porque es uno de los ejercicios que estuvo en el simulacro, pues, y si en su momento no entendieron, vale la pena que sepan cómo resolverlo. Elian Jiménez dice, se supone que en un minuto se tiene que hacer eso, y bueno, en parte sí, pero a la vez, pues está el detalle de que, por ejemplo, preguntas como esta, lógicamente sí toman más de un minuto de hacerse, pero por otro lado hay preguntas como, por ejemplo, las de lenguaje o las de sociales, que con pegar una leída rápida en unos 20 segundos ya se resuelven, ¿no? Aparte, aquí el proceso suena más largo de lo que realmente es, por lo que lo estoy haciendo detalladamente y explicando. De ahí, por ejemplo, si ustedes ya dominan este tipo de procesos, por supuesto, pues ya podrán hacerlo todo rápidamente, algunos pasos saltárselos y hacerlos mentalmente. Aquí parece más largo de lo que realmente es porque lo estoy explicando con paciencia, porque al ser algo enredoso estoy haciendo énfasis y repitiendo ciertas partes, ¿ok? Bien, entonces quedamos con que ya luego de haber factorizado todo lo posible, quedamos con esto de acá. Entonces, regresemos para acá y tendríamos pues que todo esto factorizado quedó así. Sin embargo, esto, así tal cual, no se parece de momento a ninguno de los literales de respuesta. Así, exactamente así como está, no está idéntico a ninguno de los literales de respuesta. Pero si hacemos una pequeña modificación, ya quedará idéntico a o el literal A o el literal B, como les estaba diciendo hace rato. ¿Cuál sería pues dicha modificación? Dicha modificación sería este 3x menos 2 mandarlo para acá primerito. Y también la otra modificación sería caer en cuenta de que este x menos 3 y este x menos 3 está repetido. Entonces podríamos agruparlo como x menos 3 al cuadrado. Y por lo tanto, pues, a ver, no, estoy mal, de por gusto le di la vuelta porque el x menos 3 de hecho al cuadrado estaba primero, de por gusto le di la vuelta. X menos 3 al cuadrado. Y por el otro lado, 3x menos 2. Entonces, la respuesta es literal B. Literal B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el A y el B están igualitos, pero el signo es la diferencia. Miren, literal A estaba positivo, pero en el literal B está negativo. Y pues negativo es lo que salía después de hacer toda la factorización.